Muchas bendiciones a cada uno de ustedes en esta noche de mitad de miércoles. Aquí estamos a la mitad de la semana y damos gracias a Dios. Estamos estudiando la carta de Juan y realmente ha sido una bendición escuchar a cada uno de los predicadores, los que pasan por aquí exponiendo, enseñando. Y en el día de hoy, dentro del calendario, ahí me dieron para poder enseñar este trozo, aunque creo que fueron muchos versículos para poder exponer, pero está bien, ahí el que hizo la pauta dividió así un poco las enseñanzas, pero en realidad es precioso el libro de Juan porque nos demuestra realmente a Dios. Como decimos siempre, si conocemos a alguien conoce recién a Cristo, una de las cosas que debería leer es el libro de Juan y después las cartas de Juan, y es porque nos presenta justamente quién es Dios. Ahí sabemos realmente quién es Dios. Los principios básicos de la doctrina de Dios están ahí, en especial el que estamos viendo y el que vamos a estar viendo en esta noche, y lo vimos también la semana pasada con Manuel, donde hablamos del amor. Dios es amor. Y a veces ese texto, Dios es amor, realmente es maravilloso porque hay otras cosas que no se pueden decir. Por ejemplo, ¿se puede decir Dios es misericordia? ¿Alguien puede apagar eso? ¿Alguien sabe cómo se apaga eso? Gracias, hermano. Pregunté y quedaron todos así como dando vuelta en internet. ¿Dios es misericordia? Estoy preguntando entonces, ¿Dios, se puede decir Dios es misericordia? Otra, para ayudarnos un poco más. ¿Dios es justicia? Salud. No se puede decir. Dios no es misericordia. ¿Ya? Dios es misericordioso, pero Dios no es misericordia. Y a veces esos términos que podrían ser tan sencillos en la vida del creyente se confunden. Por eso mucha gente cuando lee la palabra de Dios o lee estas doctrinas que estamos hablando, se confunden y salen con cada idea. A lo mejor usted está en su cabeza todavía diciendo y está peleando con su cabeza diciendo, no, si Dios es misericordia. No podemos decir Dios es misericordia. Dios no es misericordia, Dios es misericordioso. Y vamos a estar hablando acerca de eso porque ¿sabes qué es lo maravilloso? Lo que acabo de decir. Usted no puede decir Dios es misericordia, pero adivine qué puede decir. Dios es amor. ¿Entiende por qué hay una gran diferencia entre una cosa y otro? No se puede decir Dios es misericordia, Dios es justicia. Hago otra más. ¿Dios es gracia? Tampoco se puede decir Dios es gracia. Pero sí podemos decir Dios es amor. Y vamos a estar hablando acerca de eso. Por algo es importante. Dese cuenta lo que escribe Juan. En ninguna parte Juan dice Dios es misericordia, Dios es justicia, Dios es lo que os gracia. Él solamente, Juan lo simplificó muy sencillo. Dios es amor. Y cuando el Señor justamente nos dice si Dios es amor y si hemos conocido a Dios, entonces nosotros podemos amar. Y vamos a estar hablando de eso. Vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 4. Yo sé que muchas veces ustedes han escuchado esos textos, muchas veces han escuchado acerca de lo que vamos a hablar, y es por eso que uno a veces a la hora de estudiar o a la hora de poder llegar a ciertas conclusiones es necesario sumergirse un poco más. El día miércoles estudiamos, ya el día miércoles de estudio,
El día domingo es más de exposición, la palabra de Dios, escogemos un tema, pero el día miércoles es más de estudio. Y en especial para uno cuando predica estudiamos, pero sobre todo cuando estudiamos pasajes específicos se requiere mucho más estudio, ¿ya? Porque cuando el otro día conversaba con Benjamín y me decía, papá, el tipo de sermón que enseñamos el día miércoles es un sermón expositivo, donde exponemos el texto. Y es uno de, por si acaso, para los que mañana se va a estar dando la clase de homilética, la ciencia de la predicación, si usted algún día le gustaría predicar, enseñar, venga mañana, ¿ya? ¿A qué hora mañana, Guillermo? A las 7, venga mañana a las 7, a los que les gustaría predicar o a los que están ejerciendo ese oficio, se podría decir, en su ministerio, porque el sermón expositivo es el sermón más complejo de todos los sermones. Y los más fáciles son el sermón temático, por si acaso. Cuando usted dice, Dios, vamos a hablar del amor de Dios, y usted va a una concordancia y busca amor, y pesca un pasaje de allá, pesca un pasaje de allá, pesca un pasaje del Antiguo Testamento, uno del Nuevo, donde diga amor, amor, y vamos conectándolo, y exponemos el tema, amor. Pero los mensajes expositivos, casi el 90% del mensaje tiene que estar basado en el texto que usted está leyendo. Se complementa con algunos textos paralelos, pero es la exposición del tema. Pero muchas veces para poder tener la exposición de la porción a exponer, tiene que leer el libro entero para poder exponer ese pasaje. ¿Por qué? Porque la exposición va de la mano con las exposiciones anteriores. Entonces cuando hoy día yo estaba repasando, también tengo que mirar lo que predicó el predicador pasado y el anterior para poder ligar. Así que, invitados mañana, ¿amén? ¿Quién va a venir mañana? Amén, venga, porque a la final le va a servir, va a aprender, e inclusive usted se va a poder sentar ahí y analizar a su pastor o a los predicadores, a ver cómo ordenó, estuvo bien, no ordenó bien, puso una frase transicional, no puso, ahí hay técnicas que se ocupan. Vamos entonces a 1 de Juan capítulo 4, versículo 7. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios, ¿qué dice? ¿Podemos decir Dios es amor? Sí. ¿Dios es gracia? Bien, aprendieron algo hoy día. Y dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así nosotros en este mundo, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ama también a su hermano. Bonito texto para exponerlo, ¿cierto? Un poco largo, pero bonito. Vamos a ver que Dios nos habla. Vamos a orar para bendecir este tiempo y la palabra del Señor. Padre, gracias Dios te damos en esta noche por permitirnos venir a tu casa, poder alabarte, honrarte a través de los cantos, el poder estar en compañerismo, ver a nuestros hermanos en Cristo.
Gracias Dios por este hermoso momento que nos da de poder leer la palabra de Dios y realmente libremente en nuestro país, en nuestra ciudad. Sabemos que los días son malos y algún día, como dice la Escritura, escaseará la palabra y habrá hambre en la tierra. Pero mientras nosotros estamos gozando de poder estar aquí aprendiendo, creciendo a través de tu palabra. Bendice mi Señor esta noche nuestras vidas con tu santa palabra, obra en nuestros corazones. Sabemos que la palabra nunca vuelve vacía. Bendice Dios también a nuestros hijos, a nuestros jóvenes también que están aprendiendo, conociendo de Dios, conociendo tu verdad y sabiendo Dios que ellos también tienen una gran ventaja que quizás muchos de nosotros no tuvimos en nuestra infancia de conocer a Cristo como nuestro Salvador tan temprano. Así que Dios, doy gracias porque muchos de nuestros hijos han nacido bajo el alero de un hogar cristiano, pero necesitan también tener su encuentro personal con Dios. Obra en la vida de ellos y en cada uno. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que el versículo parte diciendo y parte con una recomendación tremendamente potente. Amados, amémonos unos a otros. Y yo hago una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué debemos amarnos unos a otros? Es día miércoles, pueden hablar. ¿Por qué? El texto lo dice. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Esa es la razón por qué tenemos que amarnos, porque Dios es amor. Y cuando vemos aquí al apóstol, le estaba diciendo que realmente es una advertencia, porque si usted tiene que leer un poco más atrás, que esta advertencia de amar los unos a los otros y amarnos en cristiano, también está haciendo referencia a cuidado a quien amamos. Porque a veces también dice la Escritura que hay que amar al mundo, hay que amar a la gente del mundo. Dios amó a todo el mundo, pero el contexto también está diciendo Juan, amémonos los unos a nosotros porque Dios está en nosotros. Pero también nos advirtió de no amar al mundo y las cosas que están en el mundo. Y a eso también se estaba refiriendo, por si acaso, a los falsos maestros que estaban en aquel tiempo. No debo amar a un falso maestro. No debo amar a cualquier persona que viene a un evangelio diferente. Inclusive la Biblia dice en Gálatas capítulo 1, versículo 8, maldito el que viene con otro evangelio. Y ahí usted va a decir, ¿pero y Dios nos demandó a amarnos los unos a los otros? No. Y sí. No sé si me doy a entender. ¿Tengo que amar a todas las personas? No. ¿O sí? No, sí. ¿A un falso maestro con un falso evangelio debemos amarlo? No. No hay que amarlo. Hay que alejarse de los falsos maestros. Esa es una de las frases que yo he ocupado que me arrepiento de haber dicho. Esa es una muy mala frase y me arrepiento de esa frase. Muchos predicadores hemos escuchado esa frase. Amamos a la persona, pero desechamos lo que hace. No es tan así. Porque inclusive yo podría decir, si Dios actuara, y es una gran pregunta que Juan la hace y que yo me la hago. No quiero que rajen vestidura hasta que termine la predicación. ¿Tú eres salvo por el amor de Dios? ¿Se dan cuenta la pregunta que hago? Es una pregunta profunda. ¿Tú eres salvo por el amor de Dios? Sí, es que voy a responder tu pregunta. Sí, y Dios amó al mundo, entonces todos son salvos. ¿Entonces somos salvos por amor? No. No, estoy respondiendo la pregunta de él, después podríamos tocar ese tema. No somos salvos por amor, porque Dios ama a todo el mundo. Y si fuéramos salvos por amor, todo el mundo sería salvo. ¿Ya? Lo que pasa es que ahí lo mismo. ¿Y qué pasa con el que no ama a Dios? Porque después, y aquí es lo que quiero responder a tu pregunta,
Es que nos vamos a adelantar en el tema, pero no importa, quiero responder la pregunta. ¿Quién es el que me ama? Dijo Cristo. El que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Pero Dios ya nos amó. Cuando Cristo vino en la cruz y mandó a Jesucristo, Cristo nos amó, pero el amor de Dios no lo salva. Hasta que nosotros justamente amemos su palabra y su verdad. Amemos a Cristo con su palabra y su verdad, entonces nosotros somos salvos. En ese sentido, cuando Dios dice, Dios ama al pecador, sí, como creación, pero no como hijo. Y el término que a veces nosotros ocupamos con la gente, que decimos, no, amamos a la persona, pero no amamos lo que hace. Es que, ojo, que ese solamente es un atributo de Dios, no es un atributo de nosotros. Por eso hoy día yo, en cierta manera, digo, me arrepiento de esa frase. ¿Por qué? Porque el que tiene la capacidad de amar a su creación es solo el que lo creó. Y yo no creé al pecador. No sé si me estoy dando a entender, por eso es un tema complejo. ¿Por qué? Porque Dios puede amar y Dios ama su creación. Porque ¿quién creó a Adán? Entonces Él ama su creación. Y si su creación falló, ama su creación. Pero yo no soy Dios. Entonces, y ahí va la respuesta que tú me hacías, es que como yo no soy Dios, Dios sí me dejó algunos principios en la Biblia de amar. Pero amar ¿en qué sentido? Porque esa es la diferencia de lo que está hablando Juan, porque no me quiero meter en temas más profundos. ¿Cuántas veces se mencionó la palabra amor? Muchas. En todas ellas fue ocupada la palabra agapao o ágape. Entonces, hagamos de cuenta que yo soy inconverso y hago cosas atroces. Tú me amas, pero no amas lo que yo hago, ¿cierto? Pregunta, ¿estás dispuesto a dar tu vida por mí? Entonces no ese es el amor que estás tratando de expresar cuando me dices yo lo amo, pero no amas lo que usted hace. El verdadero amor de un cristiano, y tenemos que llegar a ese nivel de decir yo estoy dispuesto a dar la vida por mi familia, mis hermanos, ustedes. Ese es el verdadero amor que Juan está queriendo explicar en esa carta. ¿Me doy a entender un poco? Porque cuando yo digo, no, yo lo amo a él, pero no comparto lo que él hace. Y ahí yo hago la contrapregunta, ¿está dispuesto a dar la vida por él? No, ¿cómo se le ocurre? Entonces, no lo amas. De la verdadera forma que dice Juan. ¿Por qué? Porque esa forma quedó para creyentes. Juan está escribiéndole a creyentes y la relación está hablando entre creyentes. No confundan cuando dice amados unos a otros o amados a vuestros enemigos, que no se está ocupando a veces el término ágape de sacrificio, sino un amor filial. Hay una gran diferencia entre lo uno y lo otro. Más o menos. Si alguien queda con duda, al final del sermón estoy disponible. Pero vamos al mensaje. ¿Les parece? Y me dieron del 7 al 21 y todavía ni siquiera leemos el primero. Ese es, por favor, por si acaso, el que ordena los sermones, hablen con él. Pero por eso le decía que el ágape es la forma de amor más elevada que está por encima del amor filial o el amor sexual o el amor erótico que nos menciona también la palabra. Y este amor que Juan está presentando es el amor que solamente viene si usted fue amado por Dios. No hay otra manera de que usted exprese este amor mencionado en Juan si usted no conoce a Dios. Ninguno. Y inclusive Juan, que tiene que ver con lo que tú decías hace un momento en tu pregunta, es que si yo realmente digo que soy un hijo de Dios, entonces yo debería amar a todos mis hermanos en Cristo Jesús sin excepción. Y ese es el verdadero amor. Ahora te digo algo, ¿es difícil? ¿Es difícil? Por eso dice el texto en el versículo 7, todo aquel que ama, ¿qué dice? Es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces realmente esta declaración de Juan
estamos encontrando de que solamente va a suceder cuando una persona conoce a Cristo, se convierte en un creyente y descubre que él puede amar a otra persona como Cristo lo amó a él, porque no hay otra manera de que tú ames de esta manera si no has conocido el amor de Dios, porque el amor de Dios fue el amor sacrificial. Hay mucha gente que dice, yo amo a Dios, pero no es el amor sacrificial, porque Dios no ha conocido el amor genuino de Dios, y solamente los creyentes lo han podido lograr. Si ustedes se dan cuenta en el versículo 8, ahí en el texto, ¿qué nos dice? Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Usted ama a otros creyentes? ¿Amén? ¿Estaría dispuesto a dar la vida por ellos? Es que eso es lo que Juan estaba planteando en su carta y es profundo. Por eso les dije yo, estuve estudiando y fue espectacular este tema, porque ahí es donde uno se tiene que hacer la pregunta, ¿realmente entonces estoy viviendo la vida de un creyente? Me hago llamar creyente, vengo a la iglesia los domingos, pero ¿estoy realmente dispuesto a amar a otro hermano en Cristo Jesús como Cristo me amó? Que no se fijó en defecto, que no se fijó en cosas, aunque yo te digo algo, hay hermanos que son difíciles de amar. ¿Amén? Y eso no está en discusión. Es difícil amarlos, pero Dios demanda amarlos. Y es complejo. Y eso es producto, ¿y por qué lo logramos? Porque más abajo lo va a decir, es que es producto de que el Espíritu Santo mora en nosotros, que nosotros podemos amar a otros. Si no, sería imposible. Por eso Juan nos presentó una definición preciosa donde dice, Dios es amor. Y no solamente eso, Juan hizo 3 declaraciones en sus cartas donde no las vamos a encontrar en otros términos. Como les decía, no van a encontrar ustedes en la Biblia donde diga Dios es gracia, Dios es misericordia, Dios es justicia. No existe eso en la Biblia. Pero sí va a encontrar a través de la carta de Juan 3 declaraciones, y a los que están tomando nota les va a servir de ayuda, porque esto ya lo predicaron otros, o quizás yo mismo, no me acuerdo, pero que les va a servir de ayuda. Juan hizo la primera declaración cuando dijo Dios es luz. Primera de Juan 1:5. Y que el tema de Dios es luz es del capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 2. Dios es luz. Después Juan dijo, Dios es amor, y es lo que estamos viendo ahora. Pero después, lo van a ver más adelante, que todavía no se ha tocado, pero se va a tocar, cuando Dios es vida. Ya le estoy dejando tarea al que viene. Dios es vida, que es de parte del capítulo 5. Entonces encontramos que estas 3 cosas mencionadas son cosas que son especiales. Dios es luz, Dios es amor y Dios es vida. Y no va a encontrar otras palabras como esta, como les mencionaba, de otra forma de decirlo, porque hay que entender lo que Juan quería decir. Dios es amor. Por eso dice en el versículo 9, si están conmigo, léalo fuerte usted el versículo 9, a la 1, a las 2 y a las 3. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Entonces, ¿cómo le ama Dios a usted? ¿Cómo Dios le ama a usted? Pregunta. Porque le digo algo, no va a encontrar este amor en ninguna cosa natural del mundo. No va a encontrar nada parecido a nivel creacional que usted pueda comprender cómo Dios nos amó. Porque si hablamos del amor de Dios, el amor de Dios de sacrificio, no lo va a encontrar en los animales.
No lo va a encontrar en personas no creyentes, solo lo va a encontrar a través de Dios reflejado en la vida de los creyentes. Donde encontramos esa frase que justamente dio a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él y vivamos por Él. La función de que Dios nos amó es para que vivamos por Él. Por eso en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Entonces Dios ha mostrado su amor y Él entregó su vida por nosotros. Miren lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos. Vamos a un texto que nos va a ayudar. Romanos 5, versículo 7, por favor. Y miren lo que nos dice el versículo 7, para que lo lea fuerte, pero léanlo con ganas, porque recién tuve que leerlo de nuevo, porque leyeron más o menos, ¿no? Acuérdense que estamos leyendo ¿qué cosa? ¿Y es un privilegio? Entonces léala con ese privilegio. Romanos 5, versículo 7, ahora ya. ¿Usted encontraría a alguien que muriera por usted? ¿Podría salir a la calle y encontrar a alguien que muera por usted? ¿Qué piensa? ¿Sí o no? ¿Cuánto irían a la Petrobras ya hoy día? Ahora, saliera por aquí, alguien moriría por mí, ¿sabe cuánta gente va a encontrar? No hay ninguno, porque ese amor no lo va a encontrar en el mundo. Ese amor solamente proviene de Dios. Mire lo que dice el versículo 6, precioso. ¿Qué dice el versículo 6? Del mismo texto, del Romanos. ¿Se da cuenta de que ese amor no lo va a encontrar afuera? Porque la gente, cuando tú vas al mundo y le dices, ¿tú morirías por mí? Dice, no, y a ti no te conozco, te van a decir. Estás loco. Y si más encima ellos pudieran ver tu currículum de vida, y tú le pasas tu currículum y le dices, este soy yo, ¿moriría por mí? Estás loco, menos yo moriría por un impío. Cristo lo hizo. Cristo por amor, por eso el amor de Dios que Juan está expresando es un amor totalmente diferente a lo que el mundo ofrece. Por eso mire el versículo 8, ¿sí? Esos pasajes son preciosos de ese texto, a mí me encanta ese Romanos 5 me encanta. Mire lo que dice el versículo 8, ¿está ahí? Léalo, ¿se lo sabe de memoria? A veces se nos olvida cómo es el amor de Dios que debería estar en nosotros y que nosotros deberíamos reflejar al mundo. Se nos olvida que Cristo nos amó siendo impíos. Se nos olvida que Cristo nos amó siendo pecadores. Pero cuando nos convertimos en cristianos, conocemos de su palabra, no sé qué pasa en muchos creyentes, que la vara de la exigencia para amar a alguien suben a un nivel que Jesús ni Dios la subió. Creo que a veces los creyentes ponemos más condiciones a la hora de amar a alguien que el amor, que las condiciones que puso Dios sobre nuestras vidas. ¿Qué requisito pidió de Dios de ti para amarte? Nada, porque lo he dicho otras veces, Cristo vino a morir por pecadores, no vino a morir por gente buena, ni con un currículo intachable. Cristo vino en busca de los impíos. Por eso, Juan, aquí en su palabra, volvamos a Juan, vamos a darnos cuenta de que él habla justamente en su versículo, nos está animando a nosotros a amarnos. Y ahí en el versículo 9, donde nos decía, y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo, y hace referencia unigénito al mundo. ¿Qué significa unigénito? Único hijo.
Así que Dios mandó a su único hijo. Porque ¿sabes qué? Reflexionaba en esto. Nosotros podemos tener padre. Nosotros podemos tener un padre espiritual si no hay un hijo espiritual. Lo voy a tratar de simplificar más todavía. Algunos ya me respondieron, están a otro nivel de los que me respondieron. No sé quién dijo no, pero ¿quién lo dijo? Gino, está a otro nivel, Gino. No podemos. Lo voy a decir nuevamente. Si Dios no hubiera mandado a su Hijo unigénito, ninguno de los que estamos aquí podríamos tener acceso a un Padre. Ahí sí que me di a explicar mejor, ¿o no? No podemos, no hay manera de que usted llegue a Dios si no es a través de el Hijo que Dios envió. Y es por eso que hay muchos lugares donde están hoy día, y es que Satanás tan astuto, que hoy día, ¿qué está pasando con Jesucristo en muchas religiones? Lo están sacando como unigénito. Le están diciendo de que fue un hombre que llegó al nivel de Dios, pero no era Dios. Hoy día están muchos diciendo de que Jesús era un Dios pequeño, un Dios más chiquito. No, Jesús es el Hijo de Dios, que nos da acceso al Padre. Y no hay manera de llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. Mire la figura maravillosa que encuentra el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 17. Mire lo que dijo la Escritura en Hebreos 11, por favor, Hebreos 11, no me acuerdo si es 7 o 17. Déjeme llegar ahí a Hebreos. Diecisiete. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. ¿Cómo se le llama a Abraham? Padre. No podría la gente decirle a Abraham padre si no hubiera un hijo. ¿Estamos de acuerdo? Pero Abraham, ¿cuántos hijos? ¿Tenía más hijos? ¿Sí o no? Cuando Isaac nació, ¿había más hijos? ¿Y después de Isaac hubieron más hijos? Bien, sí. Mire el texto. Mire el texto. Porque es una tipología preciosa. ¿Qué dice el versículo 17? Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, siendo que había más hijos. ¿Por qué unigénito? Porque era un hijo de la promesa. Dios, en su promesa, también mandó a su hijo, bajo una promesa. Por eso es interesante que se le llama a Abraham unigénito. Y eso solamente es para decir, por si acaso, para todo este es un pasaje muy bueno para decirle a todas esas personas que dicen que Jesús no es Dios. Eso es un pasaje más profundo de poder analizar y decir, sí, Jesús es Dios, porque la única manera de que tengamos acceso al Padre, Padre Abraham o Padre Dios, Padre, para que los diferenciemos, que es Dios, es a través de un hijo. Entonces hoy día le llamamos el Padre de la fe, y la promesa a Abraham llegó por su unigénito, siendo que tenía más hijos. Dios ocupó en el libro de Hebreos la misma frase que le está dando Juan aquí, unigénito. Entonces la posición del Señor Jesucristo en la Trinidad es la del Hijo. Nosotros no podemos tener un Padre eterno. Mire, nosotros no podemos tener un Padre eterno si no tenemos un Hijo eterno. Por eso usted goza de vida eterna. Mire ahí en versículo 10.
aunque el versículo anterior decía para que vivamos por Él. Y vivir por Él, ¿por qué tenemos que vivir para Él? Solamente para hacer un resumen, ¿por qué debemos vivir para Cristo? Porque Cristo dio su vida por ti. Así de simple, no hay que buscar tanta explicación. Versículo 10, aquí en Juan. Leámonos todos juntos ahora, a la 1, a las 2 y a las 3. Voy a leerlo de nuevo porque es tan flojo para día miércoles. En esto conociste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Por si acaso, ya Juan había dicho esto previamente en el capítulo 2, versículo 2. Dijo las mismas palabras. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros, sino también por los de todo el mundo, dice el capítulo 2, versículo 2. Es interesante que la palabra propiciación, ¿alguien sabe qué significa propiciación? ¿Su significado? El significado de propiciación. Es una ofrenda para sacar una caída naturaleza. Sí, pero estoy buscando como la etimología de la palabra en sí. Propiciación es igual a que voy para donde lo que acaba de decir está bien y lo vamos a explicar. Es cubrir. Propiciación igual a cubrir. ¿Ya? Entonces, si usted está leyendo el texto y ocupa la palabra cubrir, pero no la va a entender si no va de la mano con la explicación que habla nuestra hermana Mónica. Porque la palabra cubrir o propiciación es la misma que se empezó a ocupar en el tabernáculo de reunión. ¿Por qué? Le voy a explicar así rápidamente. Acuérdense que cuando Moisés toma al pueblo de Israel, el Señor le hace construir un tabernáculo. Y en el tabernáculo tenían que tener un lugar donde el sumo sacerdote iba a entrar al lugar santísimo. Esto es para los creyentes. Si alguien aquí está de visita, es nuevo, a lo mejor no va a entender lo que estoy explicando, algún día lo va a entender. Había que entrar al lugar santísimo y estaba justamente el arca ahí o la mesa de propiciación, donde habían 2 querubines a cada lado. ¿Se acuerdan de eso, cierto? ¿Amén? Entonces venía el sacerdote y derramaba la sangre de los toros o de un cordero para que el pueblo de Israel limpiara sus pecados y estuviera por un año cubiertos por Dios, para que tuvieran comunión con Dios. Y eso se hacía todos los años. El lugar donde se hacía eso, ¿cómo se llamaba? Propiciación, el propiciatorio, la mesa donde la sangre cubría al pueblo de Israel con sus pecados. De ahí viene la palabra propiciación, ¿ya? Y realmente sabemos que el arca del pacto era una caja donde en la mesa arriba se hacía esto por símbolo, obviamente, que era un símbolo a futuro de lo que iba a ser Señor Jesucristo. Así que cuando vemos el texto aquí en Primera de Juan y está diciendo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, o sea, es Cristo justamente el que cubre nuestros pecados, cuando dice, y no solamente por nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dios murió por todo el mundo, Dios quiere cubrir a todo el mundo. Dios lo quiere hacer, Él murió por todos, no murió por un grupo. Pero no confunda esta herejía de algunos grupos. Esta es una herejía de algunos grupos que dicen, Cristo murió por todo el mundo, así que no necesitan hacer nada porque ya son salvos porque Cristo murió por todos. Ocupan este texto para hablar esa herejía.
Herejía número 1. Herejía número 2. Que usted puede hacer lo que se le antoje y vivir la vida que se le antoje y no necesita arrepentirse porque Cristo ya en la cruz cubrió todos los pecados. Así que usted viva la vida. Esa es una herejía también. No, el Señor nos llama al arrepentimiento. Sabemos que Cristo murió por nuestros pecados para la salvación, pero después no se olvide de que viene la santificación del creyente. Y la santificación del creyente ya no tiene que ver con la salvación, tiene que ver con el actuar de la vida de un hijo de Dios que dice amar a Dios. Así que Dios mostraba a su Hijo propicio. La palabra propicio, si busca su sinónimo en la RAE, va a encontrar favorable. Entonces, ¿qué está diciendo? Que Jesucristo nos es favorable para la vida eterna. Él nos cubre a nosotros. Por eso, en el versículo 10, ¿qué estamos viendo en ese versículo? En esto consiste el amor, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En Romanos capítulo 4, versículo 25, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, Jesucristo realizó la expiación por nuestros pecados, de la manera que usted y yo podamos presentarnos con confianza en el trono de la gracia. ¿Amén? Entonces usted puede ir cuando usted se muera, que le aseguro que se va a morir, a no ser que Cristo venga antes, y lo digo como que yo no me fuera a morir, también me voy a morir. Pero cuando lleguemos a la presencia de Dios, podemos llegar delante de Dios confiados, con tranquilidad. Yo sé que algunos asustan, dice, pero la palabra de Dios dice que algunos serán avergonzados. Está hablando del tribunal de Cristo. No estoy hablando de cuando nos presentamos delante de Dios al final. Juan dice, si usted ama a Dios, tiene que llegar confiado al día del juicio. Si hay gente que le tiene temor al día del juicio, posiblemente no está entendiendo el amor de Dios sobre su vida. Amén. Tenemos que amar a Dios porque Dios justamente así lo hizo. ¿Se acuerdan el libro de Juan? Este no lo vamos a buscar, pero usted se lo sabe. En Juan 3:16, ¿qué dice? Y lo dijeron recién. Todos juntos, es un pasaje que todo el mundo se sabe, uno de los pasajes más conocidos. A la 1, a las 2 y a las 3, de tal manera y en cierta manera podríamos decir que el versículo 10 de la carta de Juan lo está definiendo, está diciendo lo mismo, pero de otra manera. En esto consiste el amor, no en que nosotros le hayamos amado. Así que está resumiendo para mí el libro Juan 3:16, lo está resumiendo aquí. Simple, ame a Dios. Porque ¿qué nos dice Romanos 5:8? También un pasaje conocido. ¿Qué nos dice? Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿quién lo hizo entonces? ¿Quién fue la propiciación? ¿Quién lo hizo? Cristo lo hizo por mí. Entonces, mi hermano, por si acaso usted camina en el camino de Cristo, no Cristo camina en el de usted, porque Cristo lo hizo. Usted ama como Cristo te amó, no como tú amaste, no, como Él te amó. Y esa es la razón porque le digo algo, en el día del juicio todo va a resultar bien. Todo va a estar bien para el día del juicio. Usted va a estar, si usted ama a Dios, usted tiene a Cristo en su corazón, todo va a estar bien para el día del juicio. No le tenga miedo al día del juicio, no le tenga miedo cuando Cristo venga.
No le tenga miedo cuando haya estruendo. No le tenga miedo a la venida de Cristo. No le tenga miedo que gente va a desaparecer. Tenga miedo si usted realmente no está entendiendo el amor de Dios. Porque si realmente ama a Dios, y Juan lo está diciendo, esté confiado. Versículo 11. No sé cómo vamos a llegar al 21. Esta es culpa de Guillermo. Ya lo dije ya. A no ser que lo cortemos y corremos la lista y sigo el otro miércoles. Ahí vamos a ver cómo terminamos. Versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Así que mi hermano, un pasaje bien sencillo, pero eso, vuelvo, es un resumen del versículo 10, que si amas a Dios, entonces estás capacitado para amar a tu prójimo, para amarte uno a otro. En Mateo capítulo 5, por favor, versículo 46, alguien que se ponga de pie y lo lea fuerte, por favor, en esta noche, Mateo 5, versículo 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Amén, qué interesante, los cobradores de impuestos, los publicanos. Y yo les preguntaba hace un momento, ¿somos salvos por el amor de Dios? Y aquí en un pasaje, ¿qué está diciendo este pasaje? Y nos jactamos de que yo amo, ¿y qué dijo? Los que cobran impuestos también te aman, ¿o no? ¿Tú crees que impuestos internos no te ama? Ahora que usted hizo su declaración y algunos salieron favorables, otros salieron a pagar, otros les llega de vuelta. Pregunta, ¿no te ama el Estado cuando tú tienes que hacer tu declaración de impuestos? Estoy preguntando en forma irónica. ¿Te ama o no te ama? Te ama. Ahí viene mi platita, dice impuesto interno. Venga, te amo, ven. ¿Sabe por qué? Porque los personajes más odiados en los tiempos del Señor Jesucristo eran justamente los cobradores de impuestos, los publicanos. Y los publicanos dicen, cuando iban a tu casa a cobrar impuestos, ¡ay, te amo tanto! Te amaban. Está poniendo un ejemplo. Lo que está tratando de decir Juan es simple. Ustedes dicen amar, los publicanos igual aman. Pero ¿dónde está la diferencia? Que si realmente has conocido el amor de Dios. Porque ese es un amor diferente. No es el mismo amor del mundo. El Señor dijo en Juan 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si usted realmente ama a Dios, si usted cree en Dios y lo ama, entonces tiene que vivir bajo los mandamientos. Y uno de esos mandamientos es lo que está diciendo Juan aquí. Y en Juan capítulo 15, versículo 12 también lo vuelve a repetir. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado, de la misma manera. Y eso solamente se consigue con el amor de Dios. Entonces, ¿usted ama a Dios? ¿Guarda sus mandamientos? Entonces, ¿ama a todos los hermanos de la iglesia? Estoy llevando a la práctica el versículo. Nuevamente, ¿usted ama a Dios? ¿Guarda sus mandamientos? ¿Ama a todos los hermanos de la congregación? Ese es el amor verdadero. Ahora, déjeme decirle, si alguien me dice, pastor, no amo a todo, pero lo estoy intentando, ¿te digo algo? Estás en el camino correcto. Estás en el camino de Cristo. El problema es cuando no lo quiero hacer. Me cuesta, pero estoy en el camino correcto. ¿Y sabes qué? El Señor lo sabe. Y tienes que hacerlo. El problema es cuando hay algunos que no lo quieren hacer. Y acuérdense lo que dice la Escritura, el que sabe hacer lo bueno,
y no lo hace, entonces mejor inténtelo. No hay peor cosa que no intentar. Siga el camino de Dios. El Señor Jesucristo pudo decir desde la cruz en Lucas 23, 34, Padre, perdónalos. Él amó, pero no se bajó a darle un abrazo, pero los amó. Es lo que Dios estaba mostrando. Esteban, el primer mártir de la iglesia, escrito, mencionado en la Escritura, ¿qué fue lo que dijo? ¿No dijo las mismas palabras? ¿A quién dijo esas palabras? A personas que lo estaban apedreando. Yo no sé si usted sabe cómo era la lapidación en el primer siglo. Las lapidaciones en el primer siglo, no lo menciona la Escritura, pero la historia lo dice, cavaban un hoyo de 1 metro más o menos de profundidad. Metían a la persona puesta de pie en ese hoyo, le llenaban con tierra, dejaban su dorso hacia arriba descubierto. La gente empezaba a apedrearlo. No es que estaba ahí quietito y él se agachaba, no, estaba de aquí para arriba y no había forma de escapar. Y Juan, que diga Esteban mirando hacia el cielo, Dios hizo cosas maravillosas en la vida de él y lo llega en un momento a decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese discípulo de Cristo comprendió el verdadero amor. ¿Y cuándo lo hizo? ¿En tiempos de felicidad y amistad o en tiempos de crisis y sufrimiento? ¿Cuándo debería entonces aparecer con mayor razón el amor? En tiempos de crisis, en tiempos de problemas. Porque el verdadero amor de Jesús o de Dios se mostró ¿cuándo? ¿No fue en tiempos de crisis? ¿No Dios demostró su amor máximo sobre el hombre cuando a Jesucristo le estaban golpeando y le estaban clavando sus manos y sus pies? El verdadero amor se muestra en tiempos de dificultad. ¿Entiende por qué muchos de nosotros, dicen las estadísticas que el 80% de las personas que reciben a Cristo como su Salvador fue en tiempos de dificultad? Pregunto, ¿usted llegó así? ¿Le hablaron en Cancún cuando estaba tomando sol de Jesucristo y usted recibió a Cristo? Si usted le pasó eso, espectacular. Ese es del 20. Pero al 80 veníamos con problemas familiares, donde mis padres estaban en crisis y yo conocí a Cristo sufriendo. Estoy hablando de mi vida. A lo mejor usted, ¿cómo recibió a Cristo? También pasando por problemas quizás financieros, pasando con problemas familiares, quizás le diagnosticaron una enfermedad. No sé qué estaba pasando por usted, pero haga memoria cuando usted recibió a Cristo. Y me imagino que no muchos de acá estaban en Cancún tomando una piña colada. Es como el grupo de evangelismo. ¿Fueron al verano a la playa a evangelizar? Amén. ¿No, cierto? ¿No se parece a Cancún? Sí. Pero les digo algo, posiblemente evangelismo, y lo van a ver ellos, van a tener más éxito en las plazas, en la gente que está pasando dificultad, o en un hospital, o en una cárcel, que ir a la playa a las 2 de la tarde cuando todos están tomando un baño. Porque Dios manifiesta su verdadero amor cuando tú te sientes el ser más miserable. Y ahí aparece alguien amándote como Cristo. Versículo 12. Y se sigue poniendo mejor. O sea, Juan sigue hablando de más temas profundos. Versículo 12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Primero, analicemos la frase, nadie ha visto jamás a Dios.
Hay muchos que ponen en duda a veces esta declaración por malas traducciones o porque también confunden una teofonía de Dios a que realmente haya sido Dios. Cuando me refiero a una teofonía de Dios, es Dios manifestándose en algo visible. Porque la Biblia nos declara que Dios es espíritu, Dios es incorpóreo, Dios es invisible, lo dice la Biblia. Estoy dando versículos o textos de la Escritura. Entonces, ¿cómo podemos ver a Dios? En el Antiguo Testamento era muy particular que Dios se manifestara con Moisés, con Jacob, con David, y me podría nombrarle varios que dijeron, Isaías también lo dijo. He visto a Dios, dijo Jacob, he peleado con Dios cara a cara. ¿Ha escuchado esa frase? Es un versículo. Entonces uno podría decir, pero ¿cómo es eso? Eso es una teofonía, es un término teológico, donde Dios se manifiesta, como también a veces se manifestó Cristo en el Antiguo Testamento, y eso cuando Cristo se manifiesta, eso se llama lo mismo, pero ahora con Cristo, cristofonía, versus la teofonía. Por eso, si usted se da cuenta, cuando Juan dijo en el capítulo 1, versículo 18, dijo que a Dios nadie le vio jamás. Nadie le vio jamás, nadie ha visto a Dios. Así que por si acaso cuando Juan está diciendo esto, no está poniendo en jaque algunos pasajes del Antiguo Testamento, simplemente está hablando de una teofonía. Nadie ha visto jamás a Dios. Pero vemos justamente que Jesucristo dijo en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 9, si me han visto a mí, han visto al Padre. Demostrando que Jesús es Dios. Así que, por si acaso, Cristo, los que tuvieron la oportunidad en los tiempos antiguos de ver a Jesucristo, estaban viendo a Dios. Mire por favor Romanos 5. Romanos 5:5. Alguien que se ponga de pie lo lea fuerte. Porque Dios, Juan también está tratando de explicar algo y lo vamos a ver y lo vamos a estar releyendo. Ahí el que se pare y que está listo que se pare, espérese un poquito, porque Dios es invisible, ¿ok? Pero Dios quiere manifestarse y Juan está diciendo, Dios se quiere manifestar. ¿Y cómo se puede manifestar? No, Él ayuda. Por ahí escuché a través de su Espíritu Santo. No, Él ayuda. ¿Cómo se puede manifestar Dios hoy día? Miren el texto, ¿qué estamos leyendo? El texto en sí, el texto, me refiero, no el texto que van a leer, me estoy refiriendo a lo que estoy predicando. ¿De quién? Estoy tratando que... ¿Por el amor de quién? No. Dios se quiere manifestar a través del amor, pero ¿a través de qué? ¿Pero de quién? ¿Quién es la herramienta? Bien, por ahí, ¿quién es la herramienta? Yo. Y si usted no entiende esta tremenda verdad que nos dice Juan, es por eso que tenemos tantos conflictos. Es por eso porque discutimos tanto. Es por eso porque peleamos tanto. Porque Dios, como es invisible, ¿ok? Dios es invisible. Dios manifestó su amor, que es Jesucristo. Pero Cristo, ¿dónde está?
Sentado a la diestra de Dios Padre, comilla. Algunos van a decir, en mi corazón, yo sé. Pero acuérdense lo que dijo el Señor, cuando yo me fuere enviaré otro Consolador. ¿Y por qué tenemos entonces al Espíritu Santo si Cristo también está con nosotros cuando Él se fue al cielo? Hoy no se quiebre la cabeza con esto por si acaso. Pero aquí yo sé que los voy a confundir, pero es que no entendemos a veces lo que es el Evangelio en sí. ¿Usted tiene a Cristo en su corazón? Amén. Amén. ¿Dónde está Cristo sentado? Pero si no está en su corazón, también. ¿Cómo? Interesante, ¿ven? Lo estoy haciendo pensar. Eso es lo que hace Guillermo también en sus clases. Le hice unas preguntas. Estuve en la clase del día lunes. Guillermo se mandó unas preguntas, pero espectaculares. Y a todos los tenía pensando ahí. ¿Ya? Y después me decía, pastor, algo que decir. Yo lo hacía más pensar todavía con lo que decía. ¿Por qué? Si Jesucristo es amor, ¿qué sentido tengo que yo evangelizar? ¿Por qué la gente no busca a Cristo nomás simplemente? Porque Dios cambió el modelo. ¿En qué sentido? Cuando usted lee Mateo capítulo 28, versículo 19, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas y enseñándoles. Estoy resumiendo el texto. Toda potestad me da en el cielo y en la tierra, Mateo 28, 19. ¿Quién dijo esas palabras? Cristo. ¿Estaba en la tierra? ¿Cristo estaba en la tierra cuando dijo esas palabras? Sí, ¿estaba vivo o estaba muerto? Estaba vivo. Entonces, ¿estaba el Espíritu Santo en la vida del creyente? No, entonces ese texto es fácil de confundirse. Mientras Cristo estaba, yo los ordeno y por mi orden ustedes tienen que ir. Pero es por el poder, mientras yo estoy aquí, que ustedes pueden hacerlo. Pero cuando usted lee el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, ¿qué dice? ¿Se lo saben o no? Y recibiréis poder. Ya Cristo no tiene el poder. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo va a tener? No, ustedes, yo. Por ahí lo dijo recién el hermano Wilson, creo, a través del Espíritu Santo, pero para ayudarnos. Entonces, el amor de Cristo que se manifestó en la cruz, que lo hizo Él estando presente, ¿cómo se refleja hoy día después que Cristo no está? La única manera es a través de nosotros. Por eso usted tiene que ser un portador del Evangelio y llevar el Evangelio. Y la mejor forma de demostrar el Evangelio es a través del amor que usted puede reflejar. El amor de Dios sea un reflejo en su vida para que la gente, si la gente quiere conocer a Dios, es lo que está tratando de decir Juan. La gente va a querer buscar a Dios y conocer a Dios y amar a Dios si ve que ustedes o como iglesia nos amamos. Y ¿sabe qué? Hay muchas veces que mucho creyente o inconverso no quiere venir a las iglesias porque ve que hay puras peleas en las iglesias. ¿Por qué creyentes no quieren venir acá? Porque escuchan a su vecino que es creyente y se la pasa discutiendo con su señora. Y después le estamos hablando de decir que Dios te ama. Cuando yo soy el reflejo del amor de Dios. Por eso es una lucha constante que está en nuestro ser, y el que nos ayuda, y lo va a decir Juan más adelante en su carta, que es a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿estamos realmente reflejando el amor de Dios en nosotros? No nos subamos arriba con ego, pero la gente cuando te ve a ti, ¿estará viendo el amor de Dios? Juan, eso es lo que quiere con su carta, que cuando te vean a ti, la gente diga, ah, esto es el amor de Dios, porque ¿cómo van a creer en algo que no ven?
Porque la gente necesita, el inconverso, ver. Por eso Tomás, hablamos muy mal de Tomás. ¿Por qué se habla mal de Tomás? Porque él era un creyente. Pero si él no fuera un inconverso, está perfecto lo que dijo. ¿Por qué entonces la iglesia juega ese papel? Porque la gente del mundo necesita ver a su iglesia amar y necesita de nosotros ver amar al mundo. Mire lo que dice en Romanos 5:5. Y ahora van a entender después de toda esa explicación lo que quería decir Romanos 5:5. ¿Quién se iba a poner de pie y iba a leernos? Ahí está, dale. Y la esperanza da vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado a nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado ¿dónde? Entonces, ¿dónde está el amor de Dios? En nosotros. Entonces, si la gente quiere acercarse y amar a Dios, ¿a quién tiene que acercarse o nosotros acercarnos? A nosotros, porque nosotros somos portadores del amor de Dios. ¿Qué dice el versículo 8? Pasaje conocido. Hermano, así fue justamente lo que hizo Dios. Venir a buscar a los hombres, y Él vino hace más de 2000 años y se manifestó a sí mismo en el Señor Jesucristo. Y todo, por si acaso, lo que yo sé en cuanto a Dios es a través de Cristo. ¿Amén? Pero no se queda ahí, porque si queremos conocer más de Dios, amaos unos a otros, porque está el amor de Dios ahí. Tú eres un portador del amor de Dios, ¿puedes entender eso? Tú y yo llevamos el amor de Dios y a veces no lo estoy manifestando, no lo estamos manifestando. ¿Cómo este mundo hoy día, un mundo malvado, va a conocer el amor de Dios? A través de nosotros. Por eso la iglesia es fundamental. Y a veces no nos damos cuenta de por qué Dios congregó un grupo de creyentes que aman a Dios, para que ese grupo de creyentes muestren a Dios con sus propias vidas. Hoy día muchas veces como creyentes nos preocupamos mucho de lo que la gente dice de nosotros. ¿Sabes qué? Lo importante es que la gente lo que piense de Jesús, no de nosotros. El problema sí es por qué la gente se preocupa de nosotros, porque a veces no están viendo reflejado el amor de Dios. En el versículo 12, termina el versículo 12, dice, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Eso quiere decir que su amor se está desarrollando. La palabra perfeccionando es desarrollando. Por eso le decía yo, si usted está amando, aunque le cuesta, está en el camino correcto, está desarrollando. Y eso sucede porque experimentamos un crecimiento dentro de nosotros. Pero a veces, lamentablemente, el mundo no está viendo suficiente de este amor en la vida de muchos creyentes. En el versículo 13 dice, y en esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y lo leíamos recién, ¿se acuerda? En el versículo Romanos, que el Espíritu Santo trajo el amor de Dios a nosotros. Por eso Juan lo está mencionando. Y no es un amor humano, por si acaso, el que podemos entender. No lo busque por tiempo, pero ¿se acuerda del fruto del Espíritu? En Gálatas 5:22. ¿Se acuerda lo que dice? Pero el fruto del Espíritu es amor. ¿Por qué partió con amor? Porque está toda la plenitud de Dios en esa frase. El amor, adivine qué produce. Paz. El amor, adivine qué produce. Gozo. El amor, ¿qué produce? Paciencia.
cuando leemos Gálatas 22, por eso dice el fruto. Y el gran fruto del cual se conectan todas las otras cosas es el amor. Alguien me preguntó una vez, pastor, ¿por qué hablamos del fruto y no hablamos de los frutos? Porque perdemos el centro del fruto. ¿Cuál es el centro del fruto? Hoy día lo está a lo mejor afirmando. El amor. Si hay amor, hay gozo. Si hay amor, hay paz. Si hay amor, bien, por eso ustedes están entendiendo realmente, quizás algunos, por sus caras están aprendiendo recién realmente lo que es el fruto del Espíritu. Es el amor. Reflejado como consecuencia del amor viene el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Por eso, si hay ese verdadero amor, no hay ley, no hay ninguna cosa que pueda destruir eso. ¿Me comprende? Jesucristo, ¿qué expresó en la cruz? ¿Gozo? No dice en los textos gozo, no dice paz, no dice benignidad, dice porque de tal manera amó a Dios al mundo, amor que dio a su Hijo. Lo que se expresó profundamente en la cruz fue el amor y las otras fueron consecuencias. Por eso el amor es el que encabeza la lista. Por eso muchos teólogos, y me suma a eso, creencia de muchos teólogos, me suma a eso, que cuando el texto dice el fruto del Espíritu es amor, creo que el énfasis de ese fruto es el amor. Lo demás viene por añadidura. Así que mi hermano, cuando vemos nosotros estos textos de Juan, nos está mostrando a un Dios que nos ama. E inclusive en Efesios capítulo 5, versículo 25, ¿se acuerda lo que dice? Habla a la iglesia: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo. O sea, quiere decir, ¿por qué está diciendo eso? Está diciendo el texto eso, porque si tú dices amar y tienes el verdadero amor de Dios, entonces vas a amar de la manera correcta a tu esposa. No puedes amar a tu esposa con un amor diferente al que amas a Dios. Es el mismo. Y viceversa. Y versículo 13, y ahí quedamos hoy día. ¿Te parece bien? ¿Quedamos ahí? ¿Quién viene después? ¿O le dejamos del 13 en adelante a él? O a lo mejor ya tiene hecho lo otro. Bueno, ahí vamos a ver. Versículo 13. Y en esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Así que vemos justamente en el versículo 4, el Señor había dicho antes, Juan había dicho: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así que si el Espíritu mora en el creyente y puede producir este amor en su corazón, es algo y es una verdad, que no hay otra manera de producir este verdadero amor si es por naturaleza humana o por el mundo. Solamente provienen de parte de Dios. Si usted está controlado por el Espíritu Santo, que es lo que nos dice Efesios capítulo 4, sed llenos del Espíritu Santo, o sed controlados por el Espíritu Santo, entonces nuestra inclinación en Cristo va a ser antinatural. ¿Me di a entender? Si yo realmente tengo el verdadero amor de Dios, nuestra forma, nuestra inclinación va a ser antinatural. Piensa en esto. Cristo dijo: si te pego en la mejilla derecha, ¿qué haces tú?
¿Eso es natural? Amén. Esa es la naturaleza normal. Por eso es antinatura. Y eso se logra solamente a través del amor de Dios. Ahora nos vamos a esos extremos, pero cuando te están tocando la bocina en el semáforo, pasa por encima, o si vaya apurado. ¿Ese es el amor de un creyente? Le tocamos la bocina, ¿qué estáis embarazado, tan apurado que vais? Y así respondemos. ¿Qué apareció ahí? ¿Apareció o desapareció? Esa es mi gran pregunta que quiero terminar. ¿Apareció o desapareció? ¿Usted es creyente? ¿Usted es creyente? Entonces, cuando tú reaccionas mal, ¿apareció tu naturaleza o desapareció el amor reflejado de Dios? Vamos a orar. Padre, gracias Dios, gracias Señor te damos por esta noche. Agradecido Padre porque maravillosos textos que el apóstol Juan, siendo inspirado, trajo a nosotros. A veces miramos que estos pasajes los recomendamos a nuevos creyentes, pero realmente a veces cuánto nos falta a nosotros los que llevamos años. Por eso Dios, simplemente te pido perdón, mi Señor, porque a través de esta carta, a través de este estudio, a través de lo que yo he estado leyendo también durante estos días, perdón Señor, a veces no nos comportamos como el Dios que eres tú en nuestro interior para ser reflejado. Pero mi Señor, también podemos reconocer de que estamos equivocados y nuevamente entrar al camino correcto, empezar a seguir tus pisadas. Yo sé que a veces cuesta, Dios, amar como tú eres, pero es por eso que también doy gracias, porque si no fuera por la obra del Espíritu Santo en nuestro interior, sería más difícil. Por eso, Padre mío, simplemente ayúdame, Señor, a que pueda reflejar cada día más lo que aprendo de tu palabra, porque hay veces que si yo no lo sé, si no me lo dicen, si no lo veo a través de la palabra de Dios, me cuesta entender mucho más lo que debo ser, cómo debo reflejar. A veces quizás no estoy siendo el reflejo de Dios, siendo de que a través de la palabra de Dios podemos ver que tú mandaste a tu Espíritu Santo con un amor cargado a nuestras vidas para que reflejemos el amor de Dios. Mi Señor, ayúdame también a que yo pueda reflejar ese amor con la gente que no te conoce, porque la gente hoy día, la gente inconversa, la gente que todavía no conoce a Cristo como su Salvador, están en busca del amor de Dios, y no lo van a hallar en alguien invisible. El Señor mandó personas visibles e hizo lo mismo. Hace 2000 años atrás tuvo que Dios descender a la tierra para que la gente tuviera la salvación. Aunque esa salvación viene por fe, por la gracia de Dios, pero tiene que reflejarse. Y hace 2000 años atrás se reflejó en Cristo. Y después de 2000 años, a lo mejor todavía como cristianos estamos medio dormidos de entender que el amor de Dios se tiene que reflejar a través de nosotros. Ayúdame, Señor, dentro de esta semana, dentro de estos días, de poder reflejarle a alguien que no conoce a Cristo el amor de Dios a través de mi vida. Porque venimos a la iglesia a aprender, pero también a poner en práctica. Necesitamos que nuestros vecinos, que nuestros cercanos puedan ver el amor de Dios a través de nosotros. Y la única manera que podemos hacerlo es a través del poder de Dios y por la obra del Espíritu Santo en nosotros, porque naturalmente somos contrarios a lo que es el amor de Dios.
Bendice Dios a cada uno. Y yo sé, mi Señor, que tú moriste por todos, pero también es necesario que cada uno toma su decisión por amar a Dios, por acercarse, aunque Él te ama primero. Bendice Dios esta noche y a cada uno de mis hermanos